La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Muy bien, señores, estamos a un par de minutos de comenzar. Les pido, antes que todo, por favor, me verifiquen si es que pueden escuchar y ver, digamos, la pantalla en estos momentos, por favor, a través del... Perfecto. Me comentan a través del chat que se escucha bien, que pueden ver también la plataforma en las pantallas. Vamos a dar también la bienvenida a los clientes de Perú, los clientes de Uruguay, también los clientes acá de Chile. Y el día de hoy vamos a comentar lo que hoy día en la noche podría mover fuertemente los mercados financieros. ¿Ya? Que es las negociaciones que se han estado especulando y que hoy día se dicen llevar a cabo entre Kim Jong-un y Donald Trump. Recordar que estas negociaciones son finalmente por un tema más que tiene que ver con... Dame un segundo, por favor. Perfecto. ¿Me pueden confirmar si es que ven ahora la plataforma de noticias, por favor? Ahí sí, perfecto. Bueno, como continuaba, finalmente lo que vamos a ver hoy día es la volatilidad que se podría generar tras esta noticia. Recordar que el mercado ya tiene bastante internalizado esta reunión y la idea es ver qué mercados se dicen ver a favor y qué mercados se podrían generar caídas siempre y cuando se saque de toda esta reunión algo positivo. Recordar también que con Donald Trump y con Kim Jong-un realmente no se espera nada. ¿Ya? Puede el mercado tener, digamos, una visión de lo que podría ocurrir y en 2 o 3 minutos o con un simple tweet se puede cambiar, digamos, toda la lógica de lo que pasó en la reunión. También está la opción de que en la reunión se saque en bastantes aristas positivas y luego o posterior a la reunión uno de los dos, más Trump que Kim Jong-un, pueda entregar un tweet y pueda dar un vuelco al mercado o podría decir que finalmente él no salió de manera tan satisfactoria con esta reunión. Quiero mostrarles acá que los mercados y las noticias finalmente, los medios de comunicación tienen bastante latente lo que está pasando hoy día o lo que podría ocurrir en la reunión en la noche. O sea, es tema realmente y es lo que hoy día los mercados están esperando. Quizás hay varios activos que hoy día no se están moviendo o que hay poco volumen precisamente porque están a la espera de lo que podría ocurrir eventualmente hoy día en la noche. Comencemos primero para entender qué es lo que se quiere generar entre estas dos potencias. Primero, las negociaciones entre Donald Trump y Kim Jong-un es finalmente entregar o desnuclearizar finalmente varios sectores y que eso podrían generar un poco más de certidumbre en términos económicos. ¿Ya? Existe un bloqueo económico entre estos dos y es precisamente para ver quién cede o qué país cede desde el punto de vista defensivo. ¿Ya? ¿Esto cómo le pega a los mercados? No tiene que ver finalmente con que quién aprieta primero el botón o una posible guerra nuclear. Yo siempre le he dicho que cuando en su momento
estuvo ocurriendo esta volatilidad o estuvo ocurriendo estas noticias que se veía, digamos, una posible guerra nuclear entre Corea del Norte, se metió Rusia, y Estados Unidos, yo lo veo bien difícil y por una tónica bastante simple. Hoy día es el primero que aprieta el botón, desaparece el mundo, ¿ya? Y yo creo que ningún ser humano, por más loco que esté, podría atreverse, digamos, a ser el primero en apretar el botón. También recordar que ya no estamos hablando de 20, 30 años atrás, que efectivamente se podría dar. Hoy día con la globalización, hoy día tenemos prácticamente el 100% de los países están aliados a alguna potencia. Por lo tanto, el desastre mundial que se viese generar por el primero que apriete el botón del punto de vista nuclear, lo veo bastante probable. Obviamente que entre medio hay tensiones y que efectivamente se van endureciendo las declaraciones y eso va generando volatilidad en los mercados, porque es obvio, porque uno cuando tiene una empresa, por ejemplo, una empresa nuclear o tiene una empresa de energía o por otra parte tiene una empresa chica donde esto le podría afectar, que sube, digamos, los precios del petróleo, de la energía y eso genera mayores costos para la empresa, etcétera, obviamente es un círculo que le va afectando a cada economía o a cada sector industrial. Por lo tanto, más que el fondo, más que la decisión, más que de quién aprieta el botón, es finalmente lo que pasa en el camino, que es lo que quieren llegar ambos, ¿ya? No es el tema de quién empieza primero una guerra, sino que es quién da la primera declaración para mover los mercados positiva o negativamente primero o afectar económicamente a la otra potencia. Y es lo que hoy día se está debatiendo y es lo que hoy día entre ambos quieren llegar a un acuerdo. Por lo tanto, obviamente hay un 50% de probabilidades de que se llegue a un consenso y hay un 50% de probabilidades de que no se llegue a un consenso. Y es principalmente lo que vamos a ver hoy día. Para entender un poco, hubo un resultado bien exitoso en las conversaciones de Estados Unidos y Corea del Norte, ¿ya? ¿Qué es lo que podría impulsar eso? Primero, a las acciones chinas. Recordar que las principales transacciones que se hacen entre Corea del Norte y China es, primero, energía, primero movilización aeronaviera, ¿ya? Y también del sector industrial, petróleo, energía también. Y eso debiesen ser las primeras acciones que se debiesen ver beneficiados. ¿Por qué? Porque hay un mayor resguardo. No está ese miedo de que China, por algunos motivos, genere transacciones comerciales con Corea del Norte en ese límite, ¿ya? Por lo tanto, una desnuclearización, digamos, de sus zonas, eso generaría mayor confianza, mayor optimismo para poder invertir en esos trazos o en esa frontera comercial, ¿ya? También reaccionarían, digamos, los mercados del sector financiero, por lo mismo, porque obviamente uno invierte en un país cuando uno ve seguridad. Cuando tú no veis seguridad en un país, efectivamente todos los capitales se van, digamos, ¿ya? Claro ejemplo lo que pasó con Chile el año pasado cuando el Standard Poor's 500 nos bajó la clasificación de riesgo, ¿ya? Recuerden que las clasificaciones, mientras más alta la clasificación de riesgo sea, es porque tiene un país relativamente más sano, más seguro desde el punto de vista social y el punto de vista económico. Por lo tanto, nosotros hoy día cuando tuvimos esta baja en la clasificación de riesgo, obviamente se generó una fuga de capitales tremendo y eso obviamente también le impacta a la economía y al tipo de cambio. Y ahí eso es lo que está pasando hoy día. Si es que hay una negociación positiva, eso dice traer obviamente menor incertidumbre, mayor confianza y mayor inversión. Por lo tanto, ¿cuáles son los sectores que se dicen ver beneficiados? El sector financiero, el sector aeronaviero, porque ahí empiezan a transar, digamos, en la frontera mayor comercialización y también el sector de energía, ¿ya? Acá les voy a mostrar también cuál es, desde que Kim Jong-un tuvo, cuando inició, digamos, su gobierno, hubo aproximadamente, lo vamos a ver acá, 19 momentos en que estuvimos en este periodo, ¿ya? Es decir, son 19 veces en que hemos tenido este tipo de conflicto, para que vean que esto tampoco es algo que está en otra era, digamos, ¿ya? Esto ha pasado consecutivamente, ¿ya?
Y así se ha movido el mercado finalmente para poder tener estas variaciones dependiendo de las probabilidades que uno quiera en cada economía tener, ¿ya? Por lo tanto, las últimas 19 veces que ocurrió esto, desde que Kim Jong-un ha tomado el poder y que han salido negociaciones positivas, si ven, por ejemplo, acá tenemos el ETF de China. El ETF de China, que se compone principalmente por varios activos, entre ellos el activo que tiene que ver con aeronavieras, por supuesto, tenemos Bank of China, que tiene que ver con el sector financiero, PetroChina, que tiene que también ver con el sector energético, y Air China, que también es una naviera. Por lo tanto, este sector que se compone principalmente por los sectores que acabo de nombrar, subió cuando hubo una decisión positiva el 79% de las veces, ya de las 19 veces, el 79% de las veces subió cercano al 0,9 al 1%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente podemos decir con la historia hacia atrás que cada vez que se tiene una decisión, entre comillas, positiva, ¿ya? Quiere decir eso, menor incertidumbre, menos barreras, digamos, de entrada entre China y Corea del Norte tras la desnuclearización o dejar de tirar misiles, por ejemplo, que eso también es un punto, el 79% subió un 0,9%, que no deja de ser. ¿Ya? Por lo tanto, es un muy buen trade, obviamente teniendo en cuenta que esto podría salir positivo. ¿Ya? Acá también tenemos el sector de energía que sube un 0,54% en emergente. ¿Ya? Sin embargo, ojo, que solamente el 58% de las veces salió positivo. Quiere decir que también eso tiene que ver, la reunión puede haber salido en ese minuto positiva, sin embargo, no se dieron tanto con la desnuclearización, sino que se dieron, digamos, a otro tipo de aristas, ¿ya? Y también acá el sector, digamos, financiero que sube un 46% dentro, digamos, de un rango del 63% de las veces. Y eso también lo mezclamos junto con la bolsa en Estados Unidos, ya para que veamos también la par, que el 63% de las veces de que cada vez se llega a un consenso, aumenta un 0,24% la bolsa. Es decir, un dato positivo, finalmente, debiese impactar directamente a China. Eso, ojo, debiese impactar también a la seguridad de China y eso nos podría repercutir también en las cotizaciones del cobre. Ya puede ser una tercera debilidad, por supuesto, pero debiese impactar relativamente positivo. Y la bolsa también subiendo un 0,24%. ¿Qué pasa cuando las decisiones no salen buenas? Que dentro de las 19 veces que ocurrió, han salido 25 veces desde que asume, ojo, desde que aquí tenemos cuando asume el poder Kim Jong-un y cuando ya estamos hablando también de Donald Trump, ¿ya? Eh, las 25 veces que ha salido o no ha salido un acuerdo, ya vemos que estos ETF que tienen que ver más con el sector tecnológico, tienen que ver también con el sector financiero, tienen que ver con el sector industrial y por supuesto la bolsa. Pero fíjense que la bolsa en general o estos ETF cuando hay mayor incertidumbre, fíjense que la mayor cantidad de las veces no supera el 50%, ¿ya? Y eso es un dato a generar. ¿Ya? En realidad, lo que quiero mostrar acá es que el mercado espera más que no se negocie nada, que es como entre comillas lo más sensato que uno cree, entre Donald Trump y Kim Jong-un, qué bueno puede salir de ahí. Entonces, el mercado, qué es lo que espera? Que efectivamente no se llegue a consenso en prácticamente nada, ¿ya? Y cuando sí se llega a consenso, miren las probabilidades de las veces en general de lo que sube y la probabilidad de las 19 veces, cuál es el alza y cuáles son los trades positivos. En cambio, cuando se genera esta incertidumbre y cuando el inversionista ya sabe que nada malo puede salir, las bajas tampoco son tan fuertes, ¿ya? En términos porcentuales, por supuesto. ¿Ya? Y aquí podemos ver caídas del 0,5, caídas del 0,3, caídas del 0,25 y el S&P que cae un 0,14, que podríamos decir que es un día casi flat para la bolsa en Estados Unidos. Por lo tanto, en términos negativos, no es tanto los movimientos que se muestran tanto para un trade negativo o
tanto para que Kim Jong-un o Donald Trump efectivamente no lleguen a ningún acuerdo. Entonces, como trade o como en los fundamentales, podríamos decir que estamos en un escenario en que hoy día el mercado sabe que nada bueno puede salir de esto. Por lo tanto, está cauteloso. ¿Ya? Y es por eso que hoy día no estamos viendo grandes movimientos, porque el mercado está cauteloso. Y si efectivamente no ocurre nada positivo, ya sabes que gran parte de eso el mercado lo tiene internalizado, por lo tanto la caída no puede ser, digamos, tan agresiva. Sí, en cambio, cuando sí se llega a acuerdo y las alzas, en definitiva, han tenido buenas opciones, ¿ya? Y acá, bueno, mostrar también que en CNBC, por ejemplo, está bien latente lo que está pasando o lo que podría llegar a ocurrir, digamos, con Kim Jong-un y Donald Trump. Y acá también les quería mostrar esto, que los mercados europeos se cierran más arriba de la cumbre de Trump-King, y los bancos italianos o los bonos de los bancos italianos también empiezan a subir. ¿Por qué se da esto? Y efectivamente porque a la tercera economía que le diese pegar fuerte esto es al mercado europeo. Recuerden que todo esto, todo lo que estamos viendo acá, no solamente le va a afectar a la economía de Corea del Norte y a la economía de Estados Unidos. Si bien es un trasfondo, y lo que creo yo, en función a lo que se ha dado, es que las economías más perjudiciales o las economías que se van a mover más frente a esto no son Estados Unidos y Corea del Norte, sino que finalmente lo que se va a mover es fuerte es Europa y los mercados emergentes. ¿Ya? También puede ser Latinoamérica, pero mercado emergente más asiático, digamos. Por lo tanto, los mercados europeos, ¿cómo se van a ver envueltos en esto? A mayor incertidumbre, ¿ya? Van a generar, recuerden que Europa es una economía totalmente exportadora, ¿ya? Y hoy día Europa debiese crecer en función a cómo crece el mundo. Por lo tanto, si tenemos un China con mayor crecimiento, tenemos un China más sólido, eso le debiese pegar positivamente a los mercados europeos, ¿ya? Si vemos que una economía a nivel mundial está decreciendo, hay mayor incertidumbre, los que van a ser más afectados va a ser el mercado europeo. ¿Por qué no va a ser afectado, por ejemplo, a Estados Unidos? Recuerden que Estados Unidos cerca del 70% de su PIB es de consumo interno. Por lo tanto, Estados Unidos está bien consolidado en el sentido de que si hoy día tenemos un mundo que no está creciendo, un mundo que se está debilitando, un China que no está creciendo como sus producciones del 6.6 que se debiese crecer, digamos, en el último trimestre, Estados Unidos está consolidado en ese sentido porque mientras la creación de empleo, mientras el consumo interno en Estados Unidos siga creciendo, va a ser una economía sólida, porque es el 70% de su crecimiento, de su PIB aproximadamente. No como, por ejemplo, Chile, que hoy día dependemos totalmente del cobre y que si efectivamente no tenemos un crecimiento a nivel mundial, eso significa que China se desacelera y si se desacelera, obviamente nos va a comprar menos cobre y eso va a generar menores ingresos para el país. Ya independientemente del consumo interno, la expectativa de acá estén al alza o estén tremendamente positivas, igual nos va a afectar como crecimiento. Entonces, para que tengamos en cuenta que cómo se mueve la economía y cómo le dice afectar en función a cuál es el alimento de cada país. Perfecto. Por lo tanto, nos vamos a ir ya a plataforma, ya un poco entendiendo de cuáles podían ser los movimientos. Y bueno, primero mostrarle el VIX. Como saben, el VIX efectivamente te muestra la volatilidad que existen, digamos, en los mercados financieros. ¿Ya? No es el riesgo, no es la volatilidad lo que se genera. Si hoy día los mercados están hacia arriba y hacia abajo continuamente, como estuvieron hace un tiempo, vamos a tener un VIX por acá. Es que efectivamente es cuando uno no sabe si es que las bolsas podrían desplomarse o las bolsas podrían rebotar y pegarse un impulso o efectivamente el temor que hay en la economía, eso obviamente está representado en el VIX, que te muestra finalmente la volatilidad. Y hoy día, recuerden que acá, cuando empezamos acá, recuerden a principio de año, estas guerras comerciales, acá se metió Europa, el VIX siguió subiendo, luego se metió Kim Jong-un diciendo que va a generar mayores pruebas nucleares, ahí se metió Estados Unidos que decía que con una bomba, digamos, de Estados Unidos podría desaparecer totalmente Corea del Norte sin darse cuenta, y acá tuvimos un VIX en torno a los 26.
Ya, fíjense que si lo pongo en gráfico mensual, fíjense que desde prácticamente el 2012 que estábamos viendo niveles superiores en torno a los 26. Ya, hay obviamente mayores niveles que llegamos incluso a los 30, efectivamente, pero esta incertidumbre que se dio, te das cuenta de que el VIX no dice estar en esos niveles sabiendo que tú finalmente no tienes la certeza, por supuesto, pero sabes que es muy poco probable de que uno de los dos finalmente apriete el botón para que desaparezca el mundo, por decirlo así. Ese es el miedo que se tenía en estos momentos, que quién apretaba el botón primero y quién iniciaba esta guerra prácticamente nuclear en todo el mundo. ¿Ya? Y eso obviamente se disipó, el mercado se tranquilizó y acá nuevamente empezó la guerra comercial entre Estados Unidos, Europa y China y nuevamente tuvimos esta subida. Por lo tanto, del punto de vista técnico, fíjense que el VIX estamos prácticamente en un soporte por acá, ¿ya? En torno a los 13, 13.3, ¿ya? Vamos a poner un rango de todas maneras para ponerlo acá y veamos bien los soporte y resistencia. Si lo pongo en gráfico de cierre, ahí podemos ver que se aprecia muy bien este soporte en torno a los 13.4, ¿ya? Con ruptura podría llegar nuevamente a los 12.3. Sin embargo, lo que yo quiero mostrarles acá es que si tenemos una expectativa desde el punto de vista que hoy día en la reunión no se logra nada, ¿ya? Puede que esté internalizado y puede que el VIX no se mueva mucho. Sin embargo, hay que estar atento a las horas posteriores, ¿ya? No es lo que se logre en el consenso, no es lo que se logre en la reunión, es lo que se va a decir o cuál de los dos va a entregar un comentario, ya sea vía Twitter o entre los medios formales, para poder decir su opinión si es que fue satisfactoria la reunión o si es que fue un fiasco o que efectivamente podrían decir hasta nunca más pretendo juntarme con Kim Jong-un porque no se puede llegar a ningún puerto. Lo más probable es que tengamos un VIX por lo menos en torno a los 15 dólares o inclusive mucho más arriba en torno a los 16.6. ¿Ya? Recordar que del punto de vista porcentual estamos acá prácticamente en los 13, ya un 10% finalmente vendría siendo hasta los 16, una subida del 10%, no es menor. ¿Ya? O sea, esos son los movimientos que tiene el VIX en caso de que salga negativo, en caso de que no se llegue a buen puerto. ¿Ya? Si se llega a buen puerto, lo más probable es que la caída no dice ser tan significativa, de los 13 a los 13.4 no dice ser una mayor significancia. Por lo tanto, para los que quieren tradear el VIX y irse finalmente a estas probabilidades, que el mercado tiende más a esperar una corrección, ¿ya? O esperar a que no se llegue a buen puerto, sabiendo que desde el punto de vista de los emergentes, ETF e índices, no son tantas las variaciones, esta puede ser una muy buena opción, ya que el VIX se mueve, digamos, de manera bastante trascendental. Por lo tanto, ese sí puede ser un muy buen trade, considerando que no se viese llegar a muy buen puerto. Si se llega a puerto, efectivamente ahí podría esto caer hasta los 12.3, 12.2 como máximo. Ya obviamente con los stop loss muy acotados en esta ruptura, porque ahí ya podría generar una caída hasta los 10, pero lo dudo mucho en función a lo que todavía falta por conocer, alzas de tasa en Estados Unidos, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, acá atentos, que si no se llega a buen puerto, las noticias no son muy buenas, el VIX va a ser uno de los principales que se diese mover de manera fuerte. Y hablamos de volatilidad, pero hablemos también de refugio, ¿ya? Hablemos de refugio como el oro, el dólar, el yen japonés, pero hoy día nos vamos a mover más en el oro porque el oro también tiene movimientos bien fuertes entre 10 y 15 dólares cuando ocurren este tipo de acontecimientos, ¿ya? Y el oro me gusta porque si hoy día tenemos un mercado un poco más cauteloso y estamos viendo que los movimientos no son tan fuertes, ¿ya? Eso obviamente te demuestra que el mercado está cauto, ¿ya? Y si está cauto es porque la gente se está refugiando o está esperando a no hacer, digamos, ninguna evaluación o se va directamente, toma sus fondos que están en renta variable o están, digamos, en una cartera un poco más balanceada y se van directamente a refugio. Fíjense que hoy día, bueno, desde el domingo a la madrugada hemos tenido un alza de los 94 a los 1300.
ya 1301 en su minuto, 1302. Y hoy día estamos viendo una corrección porque estamos en un canal, en una hora por supuesto, como para ver el movimiento del día, estamos viendo en una hora que está moviéndose entre los 1294, perdón, entre los, sí, pues 1294 y los 1300, que es el psicológico y que no ha podido romper durante esta y la semana pasada. Ya ha estado lateralizando fuertemente ahí. Si no se llega, o sea, si se llega a buen puerto, el oro lo más probable es que podríamos tener una pequeña caída hasta los 1294. Sin embargo, si no se llega a buen puerto, puede ser el detonante para que el oro rompa los 1300 y te vaya a buscar una amplitud bastante fuerte. Este es un gráfico diario y lo quiero alejar lo máximo posible para que vean en los niveles técnicos que está el oro, ¿ya? El oro, si lo vemos desde estos mínimos, está claramente apoyándose en una línea de tendencia alcista. Incluso la podría proyectar desde mucho más atrás, ¿ya? Desde mucho más atrás y ver que esta línea de tendencia alcista está bastante potente, ¿ya? Lo quiero poner en mediano plazo desde los mínimos anteriores, ¿ya? Hasta los mínimos actuales. Recuerden que el concepto de tendencia, primero, para que sea una recta tiene que unir dos puntos y para que sea tendencia tiene que tocar un tercero. Ese es el concepto, ¿ya? Para que sea una tendencia alcista, uno dice, pero ¿cómo, oye, cómo me decís que está en una tendencia alcista si estamos viendo una lateralización constantemente? Efectivamente, recuerden que dentro de una tendencia de largo plazo hay distintas tendencias de mediano y corto plazo, ¿ya? Y hoy día el concepto de tendencia es que los mínimos son crecientes y estos mínimos cada vez son mayores al mínimo anterior. Y hoy día estamos viendo que respeta esta línea de tendencia constantemente, no la ha querido romper y acá está tocando fuertemente. Si se fijan, los 1300 es una resistencia clave que anteriormente era un soporte importante. Si lo vemos en gráfico de cierre, ahí se ven los cierres bastante fuertes. ¿Y por qué le digo que la amplitud en caso de que rompa los 1300 es fuerte? Porque si llega a romper, te dice ir a buscar los cierres anteriores, ya que son esos. Ya, si lo pongo en gráfico de velas que te muestra la sombra, ahí podrías llegar anticipadamente, pero en gráfico de cierres el principal objetivo son los 6.13, 6.14, ¿ya? Por lo tanto, si estamos en los 1300 y llega a romper, efectivamente tienes $13 para ir a buscar hacia arriba y si es que la noticia o algún comentario adicional dentro después, digamos, de esta conferencia se pone más agresivo, esto podría seguir subiendo y entrar nuevamente en el canal lateral que estuvo haciendo durante el año el oro entre los 1313 y los 1360. Creo que falta mucho para eso. El dólar index tiene que caer, tiene que haber una mayor incertidumbre, las bolsas debiesen empezar a corregir. Ojo que esta es una especie de estacionalidad en las bolsas en que tendemos a ver caídas en junio, julio, agosto y en septiembre, ya que se pega la mayor caída en ese mes y luego de septiembre ya empiezan nuevamente los impulsos desde el punto de vista de la estacionalidad en Estados Unidos. Por lo tanto, eso también se podría converger con una ruptura de esto y empezar a lateralizar nuevamente entre los 1313 y los 1358. Yo en el largo plazo el oro lo veo por lo menos en los 1360, ¿ya? ¿Tienen que ocurrir muchas cosas para eso? Por supuesto, tienen que ocurrir muchas cosas por eso, ¿ya? Pero por el momento, si rompe los 1300, el objetivo que quisiera buscar son los 1313, por lo menos, ya en caso de que las decisiones no salgan favorables y no se llegue a buen puerto. En caso de que no, el soporte ya claramente, como lo vemos, queda muy poco por caer, 1294, incluso si se llega a apoyar en la directriz alcista es en torno a los 1290. O sea, tenemos $10 para abajo como mucho, pero para ir a buscar un potencial, una potencial ruptura en torno a los 1315 y ya un trade mucho más a largo plazo. Pero en el corto plazo, por ir a buscar $12 o $13 por lo menos. Y vámonos también con el S&P, ¿ya? Acá la caída, como ya dijimos, como le mostré en los datos anteriores, si se llega obviamente a buen puerto, es la subida más potencial que debiésemos ver, ¿ya? En caso de que no, podríamos tener correcciones en la bolsa, pero no con tanta magnitud como se debiese ser en caso de que salga a buen puerto, ¿ya? Porque como dijimos, efectivamente el mercado espera más decisiones negativas que positivas, ¿ya? El tema es que estamos en un nivel bastante atractivo, que si llega a salir el dato, que si llega a salir, digamos, las decisiones entre Donald Trump y Kim Jong-un positivos,
eso te dice generar una ruptura de esta resistencia anterior en el S&P. Por lo tanto, la fortaleza que se va a dar en ese momento podría ser aún más, ¿ya? Por eso es la única, es el único indicio de que podría esta vez tener una mayor potencial del alza de la bolsa en caso de que tengamos una decisión positiva. Y en caso de que no, podría nuevamente volverse en torno a los 2000, hasta los 2700 puntos y ahí hacer recién un pullback, ¿ya? Porque acá hizo ruptura esta resistencia anterior, ya llega a máximos, podría hacer un pullback para tomar nuevamente fuerza hasta los máximos anteriores, ¿ya? Pero en caso de que no, la potencial alza se podría generar, digamos, con mayor impacto, dado que acá tienes una pequeña resistencia, si lo pongo en gráfico de cierre, tampoco es relevante. ¿Ya? Acá cuando hizo la ruptura, llegó en torno a los 2.800 puntos, pero en gráfico de cierre nunca cerró, digamos, en esos niveles, cerró prácticamente en los 2007, 2790. ¿Ya? Por lo tanto, la ruptura de esto podría generar un impulso bastante fuerte en el S&P. Por lo tanto, hay que estar monitoreándolo hoy día. Vean el futuro. Ya pueden meterse también a CNBC para ver cómo están los futuros en la noche, digamos, para ver cómo va a abrir, digamos, las bolsas al otro día. Ya, por lo tanto, ojo con esto, que este es un trade que en caso de que salga positivo, yo me iría a el S&P, ya más que en oro o más que al VIX irse corto, sino que me iría en bolsa o en el S&P largos, teniendo en cuenta que esto es una resistencia. ¿Por qué? Quiero llegar a este punto del por qué uno al hacer una ruptura de resistencia o de soporte, los movimientos son tan bruscos. Porque tal cual nosotros recomendamos en general, recuerden que, por ejemplo, para un trader que no ve tendencias, sino que ve gráficos de una hora, voy a ponerlo acá en el oro, mejor. Gráfico de una hora. Por ejemplo, si nosotros hacemos un lado los fundamentales, solamente vamos a ver el técnico. Lo más sensato es que acá, en un canal lateral, uno se compra en la parte baja, uno cierra en la parte alta y se vende en la parte alta. ¿Me explico? Eso es lo normal que uno tiende a operar un canal lateral. Comprarse abajo y venderse arriba. ¿Ya? Suena fácil, ¿ya? Pero no lo es. ¿Ya? Y dónde uno deja efectivamente los stop loss, ¿ya? Como para hacer ¿dónde uno deja los stop loss cuando uno tradea el canal lateral? Si estamos vendidos en la parte alta, claramente uno deja un stop loss acotado, ¿ya? ¿Por qué uno deja el stop loss acotado? Porque efectivamente cuando uno hace ruptura de un canal, debiese ir a buscar la amplitud. ¿Qué significa? Todo el cuerpo de este canal lo debiese ir a buscar hacia arriba o hacia abajo en caso de romper. ¿Ya? De acá les voy a poner una figura para que se hagan una idea del por qué uno tiene que poner stop loss acotado cuando uno tradea un canal. De aquí les voy a hacer el ejemplo. Puse acá una figura, que un rectángulo, que es la misma amplitud del canal. Si se fijan, lo puse, lo copié, lo pegué y lo voy a poner acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es finalmente poner, vamos a copiarlo aquí y a copiarlo acá. Entonces uno dice, ¿qué pasa si yo me vendo en esta parte y el trade no es efectivo? Te debes ir a buscar por lo menos los 1308 y por la parte baja te debes ir a buscar los 1288. Entonces, ¿estás dispuesto a comprarte acá sin poner stop loss y soportar hasta los 1288? Yo no te lo recomiendo. Y efectivamente uno tiene rupturas falsas. Y aquí me voy a acercar un poco, ¿ya? Porque generalmente te hace esto, ruptura, toca todos los stop loss, efectivamente, y es por eso que sube tan fuerte hasta que no hay más compras. Y cuando no hay más compras, esto tiende a devolverse. Lo mismo acá, ruptura, subía con fuerza, toca todos los stop loss o los acotadores de riesgo y cuando no hay más compras, se genera esta caída. ¿Ya? Y lo mismo hacia abajo, toca los stop loss, caída fuerte porque nadie está dispuesto a asumir más que estos niveles, estos 2 o 3 dólares no están, nadie está dispuesto a asumir porque todos están tradeando este canal lateral. Estoy haciendo una suposición, por supuesto, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando efectivamente hay una noticia detrás y esto rompe? Y salen los compradores y te van tocando todas las ventas, por lo tanto, si se liquidan las ventas, eso quiere decir que hay compradores, se están liquidando todas las ventas y por eso se pegan estos impulsos fuertes. Por eso es mejor que a veces te toque el stop loss ahí,
y de repente, disculpen el término, pero patear la perra un rato, pero que no te llegue los niveles 1308 o incluso más arriba 1303, como les comenté, soportando una pérdida y lo mismo hacia abajo. Entonces, mejor asumir ese riesgo, no ir a buscar, digamos, el 100% del trade, sino anda a buscar del 70 al 80, pero con mayor convicción. ¿Ya? Por lo tanto, ojo que al momento de hacer sus trades, pongan los stop loss acotados tanto en el S&P, en el VIX y en el oro en caso de la noticia. Y acá mostrarle como les dije, este ETF de China, síganlo, en caso de que se dé buen puerto, esto podría subir fuertemente. Recuerden que la economía china, a pesar de que es una economía bastante grande, es muy inestable. Ya recuerden que los indicadores económicos, por eso uno, no sé si han escuchado hablar del PMI de Caixin, que finalmente ese es un PMI, el de Caixin es un sector, es una encuesta privada, ¿ya? Y tiene mucho más peso que finalmente ese PMI que entrega el Estado. Es como que nosotros le creamos más a un estudio que hace, no sé, una entidad financiera X que el estudio que nos muestra el Banco Central de Chile desde el punto de vista de sus tasas. ¿Ya? O sea, hoy día los bancos centrales su principal activo es la credibilidad. Si hoy día el mercado no le cree a los bancos centrales respectivos de cada país, va a ser muy difícil poder crecer, digamos, económicamente porque no tenéis credibilidad. Entonces, si el Banco Central dice algo para poder intervenir, digamos, una moneda, el mercado no va a reaccionar. O si el mercado dice estamos creciendo a un tanto, perdón, y si el Banco Central dice que estamos creciendo, Chile está saludable y no le creemos, es porque las cosas están mal. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre con China y es por eso que tienen estos gaps tremendos. Fíjense que hay poco volumen, pero los gaps son totalmente fuertes, las caídas muy fuertes, es bastante volátil, si se fijan desde el punto de vista del gráfico. ¿Ya? Y hoy día hemos tenido en esta última semana, la semana pasada, fíjense el impulso que ha tenido este ETF precisamente por lo mismo, porque se espera a que se llegue a buen puerto en las negociaciones de Kim Jong-un y Donald Trump. Y acá también estamos en un canal, ya por lo tanto, hoy día en la noche esto podría ir a buscar los 48.8 o efectivamente generar un gap sobre esta resistencia y lo más probable es que esto, si llega a abrir con un gap sobre esta resistencia, esto se podría ir a buscar niveles mayores, por supuesto, en búsqueda de mayor objetivo. O si no, el objetivo, digamos, a perderse es que no llega a buen puerto. Recuerden que les comenté que este ETF se mueve bastante con estas decisiones. Dentro de las 16 veces anteriores, esto subió un 78% de las veces, ¿ya? Y esa caída puede ser hasta los 45.6. Por lo tanto, les voy a dejar estos 5 instrumentos que para mi gusto se mueven mucho más con este tipo de acontecimientos y son los mercados que más le dicen pegar en este tipo de reuniones. Muy bien, señores, eso ha sido todo. Vamos a dejar 5 minutos de preguntas, ya en caso de que tengan duda con lo activo o con la reunión. Perfecto. Eh, Veo que todo lo vamos a traducir a la moneda local, al dólar peso. Hay muchas preguntas respecto a eso. Eh, Mira, el efecto, como lo dije al principio, digamos, del webinar.
Si llega a mover el dólar peso, eso dice ser por una tercera derivada, ¿ya? Los mercados que principalmente se dicen mover son China, obviamente el dólar respecto a lo que ocurra, pero como les mostré, la bolsa en Estados Unidos no se mueve mucho, tanto como positiva como negativamente, ¿ya? Y eso obviamente tampoco le dice afectar mucho al dólar index, dependiendo de cómo se mueven los mercados en bolsa, para ver si es que tenemos una precisión o no. También el dólar index podría, en caso que no se llegue a buen puerto, podría funcionar también como un activo refugio. Recuerden que el dólar index también, cuando no tenemos, por ejemplo, en estos momentos, cuando tenemos una expectativa de tasa un poco más alta y uno se quiere refugiar, ¿qué uno prefiere más? ¿Refugiarse a un activo que te da una mayor tasa o al oro que no te da tasa, finalmente? Y ahí es cuando el dólar index tiende a comportarse como un activo refugio cuando tiene un yield más alto, ¿ya? Porque recuerden que el oro, finalmente, lo que tú te cubres del efecto inflacionario, prácticamente, de nada más, por eso es un activo refugio, pero no te da una tasa de interés. Entonces el dólar, cuando tú tenías una mayor tasa de interés, por eso se dan mayores flujos, considerando que te cubres también de la inflación y además te entrega un yield, y por eso actúa como activo refugio en algunos periodos, ¿ya? Pero hoy día estamos teniendo una relación inversa claramente en el oro y en el dólar, ¿ya? Que si vemos que el dólar index entrega esta subida, por ejemplo, estamos viendo una pequeña subida en el dólar index en gráfico de una hora y estamos viendo una caída en el oro. En general tienden a tener esta relación inversa. Por lo tanto, si llega a subir o no, lo principal no le dice afectar en mayor medida al dólar peso. Sí, como una tercera derivada, por decirlo así, le debiese afectar positivamente, en caso de que lleguen a buen puerto, le debiese afectar positivamente al cobre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de el mercado, digamos, emergente. Estamos hablando de China, que debiese ser uno de los principales que le debiese pegar positivamente en caso de que se llegue a buen puerto. Y eso traducirlo quizá a un mayor consumo de cobre, y ahí nos debiese impactar positivamente al dólar. Ahora, la verdad es que sinceramente no creo que le dice impactar desde el punto de vista más fundamental, sino que si le impacta, le dice impactar dentro de un periodo. Estamos hablando dentro del día y se dice mover por volatilidad. Pero si hoy día no hemos tenido un acople eh, del dólar peso con esta subida, yo en realidad veo difícil que se acople o se llegue a acoplar con el dólar peso con un buen puerto o no entre Estados Unidos y Corea del Norte. No lo veo poco probable. Primero, yo creo que si no se acopló con una subida prácticamente en una semana del 9% en el cobre, dudo mucho que por volatilidad se acople el dólar peso con una subida o baja en el cobre como tercera derivada, ya ni tampoco con dólar index. Perfecto, señor. Al parecer solamente preguntas con el dólar peso. Yo esperaría, no haría nada por el momento. Lo que sí, el dólar peso hoy día, para dejarle, digamos, un nexo, veamos dólar peso. Denme un segundo. Vamos a poner aquí dólar peso, gráfico de una hora. ¿Ya? Quiero mostrarles que efectivamente nosotros estamos viendo un triángulo en el dólar peso que ha estado respetando bastante bien. En gráfico de una hora tenemos una tendencia alcista, ¿ya? De corto plazo, y por la parte baja, por la parte alta, perdón, unas caídas. Recuerden que cada vez mientras veamos los máximos decrecientes, eso es señal de debilidad, ¿ya? Y eso es bueno. Entonces, si también voy a poner acá otro gráfico del dólar peso, ¿ya? Pero quiero mostrárselos en gráfico diario, alejarlo lo más posible, y quiero que vean en los niveles en que estamos en el dólar peso el día de hoy, ¿ya? Haciendo quizás un análisis un poco más largo plazo. Esto es lo que estamos viendo en el dólar peso, ¿ya? Estamos viendo claramente congestión en la parte alta de un canal de largo plazo, que estamos hablando del 2015, cuando teníamos un dólar peso prácticamente en los 7.30, ¿ya? Y ha estado formando un canal bajista el dólar peso.
Cada vez que se acercó a esta línea de tendencia bajista del dólar peso en torno a los 6.38, luego 6.35 y ahora posiblemente 6.33, 6.34, cada vez ha tenido caídas mayores. Fíjense que el MACD, de pasar a terreno positivo, el histograma está, perdón, la línea de confirmación, que es la roja, está por sobre el histograma. Eso es señal de venta en el mediano a largo plazo. ¿Ya? Acá llegamos a estar en un nivel de sobrecompra en el dólar peso y ya el RSI de 14 periodos está bajo estos niveles y debéis ir a buscar la parte baja. Por lo tanto, hoy día las cifras económicas en Chile han estado bastante sólidas, pero hoy día el dólar peso no se está moviendo por factores internos, sino que se está moviendo por factores externos. ¿Ya? Hemos tenido un desacople tremendo entre el cobre y el dólar peso que no le ha pegado bastante fuerte, pero ya vemos que esto se dice acoplar en definitiva. Lo que sí hay que estar atento es la ruptura de los 6.38, que yo lo veo como máxima subida. No estamos prácticamente a nada, estamos en la punta de venta, están los 6.33.85, estamos a 4 pesos de los máximos. Por lo tanto, si hoy día hay que tomar decisión el dólar peso, yo lo tomaría especulando a la baja. Por ningún motivo lo especularía al alza. La única manera en que yo empezaría a hacer compra es con la ruptura de los 38, con alguna noticia detrás de que llegue con esa ruptura, y ahí estaría comprado hasta los 56 quizás, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan a mí, hoy día yo no veo ninguna noticia al alza para el dólar peso y solamente veo que hay un mayor crecimiento del punto de vista de los datos económicos, microeconómicos acá en Chile, que vemos un dólar index que en gráfico diario vemos debilidad. Fíjense que el dólar index, después de romper esta línea de tendencia bajista que vemos, voy a acoplar un poquito más, tuvimos una subida tremenda. Podemos tirar Fibonacci. Recuerden que Fibonacci se genera cuando hace ruptura en una línea de tendencia. Vemos que llega prácticamente al 38,2, rompe, llega a esta resistencia y ya vemos debilidad. Un MACD que se giró a la baja, un RSI que en niveles de sobrecompra ya se giró a la baja. Por lo tanto, creo que además de que el mercado espera o que ya disminuyó la probabilidad de de 3 veces subir la tasa adicional de la que ya subieron, se ve más difícil. Por lo tanto, del punto de vista del dólar en el mediano plazo, corto plazo, lo veo bajista completamente. Y además que este efecto, que este es el efecto que tenemos que tener en cuenta, este efecto hoy día el dólar peso no lo tiene incorporado. Los niveles que estuvo el dólar en los 6.33 hace 2 semanas era con un cobre en los $3 la libra. Y hoy día prácticamente tenemos una subida casi del 10% desde los mínimos, y el dólar sigue en los niveles de los 6.30, 6.30, 6.33. Como máximo 6.38. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos en un rango entre los 6.20 y los 6.40, hoy día estamos en el promedio de los 6.30, por lo tanto, sobre el promedio para mí son niveles de venta. Bajo el promedio son niveles de compra, pero los niveles de compra lo haría sí o sí en torno en los 6.20 y no antes. 6.20, 6.22, en caso de que ya estuviste vendido en torno a los 6.33 y a ir haciendo trading con este pequeño canal. Pero si vemos que el dólar llega a los 6.20 y todavía hay fundamentales y todavía el cobre sigue subiendo, o sea, por ningún motivo hacer opciones de compra y esperar la ruptura de los 6.20, yo creo que ahí ya empezamos esta proyección, que es lo que yo les vengo comentando de inicio de año, que es en torno a los 590, incluso un poquito más abajo, y 620. Ese dice ser el rango y no un rango lateral entre los 6.20 y 6.40. ¿Ya? Por el momento estamos en ese rango y hay que respetarlo hasta que se acoplen los mercados. ¿Ya? Entonces hay que tradear ese canal. ¿Ya? Por lo tanto, para mí estos niveles siguen siendo vendedores. Estamos en una línea de tendencia bajista, en la parte alta, mucha congestión, MACD a la baja, RSI a la baja, resistencia potente antes de que estuvimos en este gráfico. Fíjense que acá tuvimos un canal lateral durante prácticamente todo el 2016. ¿Ya? Vamos a ponerlo por la parte baja acá. Y claramente cuando teníamos alzas fuertes, caídas de 40 pesos, los 6.30, 6.38, 6.40 era un nivel bastante clave y que era muy difícil de que rompa. ¿Ya? Y el momento en que rompió fue efectivamente cuando acá ya teníamos un candidato presidencial más pro mercado ya definido que efectivamente se iba a postular, y ahí fue cuando rompió y estuvimos lateralizando nuevamente. Hasta que finalmente se dio la elección y tuvimos esta caída. Pero para que hagan el análisis del el por qué
el dólar peso tendió a romper los 6.38 hacia abajo, y fíjense la magnitud también de la noticia. Hoy día, con indicadores técnicos positivos, con indicadores económicos positivos, con un China y con un mundo que está creciendo, con un cobre que está subiendo prácticamente como la espuma, y tengamos un dólar peso en la parte alta de este canal de largo plazo, yo creo que es cosa de tiempo para que podamos ver una caída. Muy bien, señores, eso ha sido todo. Esperamos que haya sido un placer y nos vemos en otra oportunidad.